Don Rogelio llamó a su esposa a las 3 de la tarde de un jueves. 64 años. Contador jubilado de Monterrey. Hombre activo, que todavía manejaba su carro, que iba al mercado solo, que veía el fútbol con sus amigos los domingos. Llamó para decirle que se sentía un poco cansado y que llegaría más tarde a comer. A las 5 de la tarde lo encontraron en su silla de trabajo inconsciente. Infarto masivo. Ventrículo izquierdo. Cuando hablé con su esposa doña Esperanza en el pasillo del hospital, me dijo algo que no puedo olvidar. Doctor, las últimas 3 semanas estaba muy cansado. Llegaba y se quedaba dormido en el sillón. Me decía que se le cortaba el aire cuando subía las escaleras. Pensábamos que era el calor, el estrés. Tiene nomás 64. 3 semanas. El cuerpo de don Rogelio estuvo enviando señales durante 3 semanas. Señales claras y fuertes. Que él y su esposa interpretaron como cansancio normal. Esto pasa todos los días. Con miles de personas. Soy el doctor Alejandro Fuentes Eterno, médico internista con 35 años de experiencia clínica. He atendido más de 12,000 pacientes. Y lo más importante que debe saber toda persona mayor de 50 años es esto: el infarto casi nunca es repentino. El cuerpo avisa. Con días. Con semanas. A veces con un mes de anticipación. Hoy les voy a hablar de las 7 señales que el cuerpo envía antes del infarto. 7 señales que la mayoría ignora porque se parecen al cansancio normal, al estrés o a cosas de la edad. No las ignoren. Antes de hablar de las señales, entendamos qué pasa en el corazón un mes antes del infarto. Porque la fisiología explica por qué estas señales son exactamente así. Un infarto es la muerte de una parte del músculo cardíaco por falta de flujo sanguíneo en una arteria coronaria. Ocurre cuando una placa aterosclerótica se rompe y un coágulo bloquea el vaso. Pero la placa no se rompe en un segundo. Lleva años acumulándose. Y unas semanas antes de la ruptura, empieza un proceso inflamatorio dentro de ella. La placa se desestabiliza. Comienza a agrietarse por dentro. Este proceso de desestabilización ya provoca una reducción parcial del flujo sanguíneo a través del vaso. El músculo cardíaco empieza a recibir menos oxígeno del que necesita. Especialmente durante el esfuerzo. Y ahí empiezan los síntomas. El cuerpo señala que el corazón no está recibiendo suficiente oxígeno. El problema es que estos síntomas son atípicos. No se parecen al infarto clásico del cine, donde el hombre se lleva la mano al pecho y cae. Especialmente en mujeres. Especialmente en personas con diabetes, en ellas la sensibilidad al dolor está disminuida y el infarto puede ocurrir sin ningún dolor en el pecho. Por eso la mayoría de la gente ignora estas advertencias. Esperan el dolor de verdad en el pecho. Mientras tanto el cuerpo les habla en otro idioma. Ese idioma tiene 7 palabras. Señal número 1. Cansancio inexplicable, inusual, desproporcionado. No simplemente, me cansé del trabajo. Sino un cansancio que no se va después de dormir. Un cansancio en el que ir al mercado o subir un tramo de escaleras requiere un esfuerzo desproporcionado. Un cansancio que antes no tenía. Este es el síntoma preinfartal más frecuente. Según la Asociación Americana del Corazón, más del 70% de las mujeres lo experimentan durante el mes anterior al infarto. En los hombres, alrededor del 50%. El mecanismo es claro. Un corazón que no recibe suficiente oxígeno no puede mantener un gasto cardíaco normal. Llega menos sangre a los músculos, el cerebro, los órganos. Todo el cuerpo funciona en modo de déficit energético. ¿Cómo distinguir el cansancio peligroso del normal?
Primera señal de cansancio peligroso, no desaparece después de un sueño normal. Durmió 8 horas y sigue agotado. Segunda señal, va en aumento. Hace 3 semanas caminaba sin problema, ahora le cuesta llegar al buzón. Tercera señal, es desproporcionado al esfuerzo. Lavó los trastes y se siente como si hubiera corrido. Cuarta señal, se combina con otros síntomas de esta lista. Cuando llega un paciente mayor de 50 años y me dice, doctor, las últimas semanas me canso de una manera que no es yo, nunca digo, es la edad. Pido un electrocardiograma, análisis de sangre y mando con el cardiólogo. Señal número 2. Falta de aire ante esfuerzos que antes no causaban ningún problema. O, la variante más preocupante, falta de aire en reposo. Eso era exactamente lo que le pasaba a don Rogelio, se le cortaba el aire cuando subía las escaleras. La falta de aire por problema cardíaco no es igual a la de la bronquitis o la neumonía. Con problemas bronquiales es difícil respirar, el aire no entra. Con problema cardíaco, respira normal, pero siente que le falta oxígeno. Como si el aire existiera pero no llegara. Esto pasa porque un corazón debilitado no alcanza a bombear adecuadamente y el líquido empieza a acumularse en los pulmones. Esto se llama congestión en la circulación pulmonar. Las variantes más preocupantes de falta de aire que requieren atención médica inmediata, falta de aire que empeora acostado y mejora al sentarse. Esto se llama ortopnea. Es un signo clásico de insuficiencia ventricular izquierda. Falta de aire que lo despierta de noche, se levanta con sensación de ahogo, se sienta al borde de la cama, en unos minutos pasa. Esto se llama disnea paroxística nocturna. Cualquier falta de aire al subir un piso de escaleras si hace 3 meses subía sin problema. Falta de aire combinada con dolor o molestia en el pecho, llame al 911 de inmediato. Muchos de mis pacientes atribuyen la falta de aire al sobrepeso, a la edad, al sedentarismo. Sí, esas causas existen. Pero si la falta de aire apareció recientemente y va aumentando, es una señal de alerta. No invente explicaciones. Vaya al médico. Señal número 3. La más traicionera. Porque no se parece a lo que la gente espera del dolor del corazón. La mayoría cree que el infarto es un dolor fuerte y opresivo en el lado izquierdo del pecho. A veces sí. Pero muy frecuentemente el dolor es completamente diferente. Variantes del dolor preinfartal atípico, pesadez o presión en el centro del pecho, no dolor agudo, sino la sensación de que pusieron una piedra pesada sobre el pecho. La gente suele describirlo como acidez o algo mal con el estómago. Dolor o molestia en el hombro izquierdo, el brazo, la muñeca o incluso los dedos de la mano izquierda. Con frecuencia sin ningún dolor en el pecho. Se llama irradiación del dolor por el nervio. Dolor en la mandíbula o los dientes. Sin causa dental visible. Frecuentemente a la izquierda. Conozco pacientes que fueron al dentista con dolor de muela y era molestia preinfartal. Dolor entre los omóplatos. Especialmente en mujeres. Sordo, continuo, que no está relacionado con la posición del cuerpo y no se va con el movimiento. Dolor o pesadez en la parte alta del abdomen, en el epigastrio. Frecuentemente acompañado de náuseas. Muy fácil de confundir con gastritis o úlcera. La pregunta clave que siempre hago, ¿este dolor o molestia aparece con el esfuerzo físico y se va en reposo? Si la respuesta es sí, eso es angina. La angina inestable es un estado justo antes del infarto. Al cardiólogo de inmediato. Señal número 4. Trastornos del sueño. No simplemente, duermo mal. Sino un patrón concreto,
dificultad para conciliar el sueño, despertares frecuentes de noche, especialmente entre las 2 y las 4 de la mañana. Sensación de que el sueño no descansa. El mecanismo de este síntoma no es obvio. Cuando el corazón trabaja con riego sanguíneo insuficiente, el sistema nervioso simpático está constantemente activado. Intenta compensar el bajo gasto cardíaco acelerando el pulso y subiendo la presión. Este estado de activación simpática crónica literalmente no deja relajarse de noche. Además, de noche se acentúa la deuda de oxígeno, el corazón que de día todavía se las arreglaba, de noche claramente no alcanza. La persona se despierta con una molestia vaga, que no siempre puede describir. Simplemente, algo no está bien. Ese, algo no está bien, es su señal. Muchos pacientes que sobrevivieron un infarto, al recordar, dicen, ¿sabe qué, doctor? Unas semanas antes dormía muy mal. Pensé que era estrés del trabajo. El estrés es la explicación. La causa era otra. Señal número 5. Una de las más sorprendentes y menos conocidas. Ansiedad inexplicable. Sensación de que algo malo se acerca. A veces, directamente un presentimiento de muerte. Sin causa visible. Esto no es misticismo. Es fisiología. En medicina se llama sensación de muerte inminente o angor animi, término latino que significa dolor del alma. Este síntoma está descrito en la literatura médica hace más de 100 años. Se relaciona con la activación de estructuras profundas del cerebro, el sistema límbico, en respuesta a la isquemia del miocardio. Cuando el músculo cardíaco sufre falta de oxígeno, envía señales a través del sistema nervioso autónomo directamente a los centros cerebrales encargados del miedo y el peligro. Es un mecanismo evolutivo, el organismo intenta hacer que la persona se detenga, se acueste, pida ayuda. He escuchado esto de muchos pacientes que sobrevivieron un infarto, ese día no quería salir de casa. Le decía a mi señora que me sentía raro. Todo el día sentí que algo iba a pasar. Tenía la sensación de que me estaba despidiendo. Esto no es imaginación. Es una señal del cuerpo. Si usted o algún familiar de repente habla de miedo inexplicable o presentimiento de que algo malo se acerca, no lo ignore. Puede ser más importante que cualquier otro síntoma. Señal número 6. Hinchazón de piernas, tobillos o pies. Especialmente si va aumentando gradualmente y es más marcada al atardecer. La hinchazón por problema cardíaco indica que el ventrículo derecho está empezando a no alcanzar. La sangre se estanca en las venas. El líquido sale de los vasos hacia los tejidos y se acumula en la parte más baja del cuerpo, las piernas. ¿Cómo verificar si es hinchazón cardíaca? Presione con el pulgar la espinilla, un poco debajo de la rótula. Mantenga 5 segundos. Quite el pulgar. Si quedó una marca que se deshace lentamente, eso es edema. Si no quedó marca, no es edema, es otra cosa. Es importante distinguir el edema cardíaco de otras causas. Edema cardíaco, simétrico, ambas piernas, blando, pastoso, aumenta al atardecer y baja por la mañana, acompañado de falta de aire. Edema por insuficiencia venosa, también aumenta al atardecer, pero suele ser asimétrico, frecuentemente con varices, sin falta de aire. Edema renal, con frecuencia en la cara y los párpados, especialmente por la mañana. Si la hinchazón de piernas apareció por primera vez o va aumentando, no espere. Es motivo para ver al médico en 1 o 2 días, no en 2 semanas. Señal número 7. Sudor frío y pegajoso sin motivo. Mareo. Náuseas. Por separado estos síntomas pueden ser de muchísimas cosas. Pero juntos, y especialmente combinados con otros síntomas de la lista, dicen una sola cosa.
El sudor frío es la reacción del sistema nervioso simpático al estrés. Cuando el corazón no mantiene un flujo normal, el cerebro recibe alarma. El simpático se activa. Los vasos de la piel se contraen, la piel se vuelve pálida y fría. Las glándulas sudoríparas se activan, aparece el sudor frío y pegajoso. El mareo y el estado presincopal son resultado del riego cerebral insuficiente. Un corazón isquémico simplemente no puede mantener el flujo cerebral normal. Las náuseas en la isquemia cardíaca, especialmente frecuentes en mujeres. El mecanismo es reflejo. El nervio vago, que inerva tanto el corazón como el estómago, al recibir señales de isquemia las transmite de forma que se perciben como náuseas o dolor en el epigastrio. Por eso el infarto en las mujeres se confunde tan frecuentemente con problemas estomacales. La mujer se queja de náuseas, dolor abajo del esternón, debilidad, y le diagnostican gastritis. Y es un infarto. Recuerden, náuseas más sudor frío más debilidad, incluso sin dolor en el pecho, es motivo para llamar al 911. Mejor una falsa alarma que un infarto no atendido. Escucharon las 7 señales. Y quizás en una o varias se reconocieron. ¿Qué hacer ahora mismo? Primero, si en este momento tiene dolor o molestia en el pecho, falta de aire en reposo, sudor frío y mareo al mismo tiempo, detenga el video y llame al 911. Ahora mismo. No, a ver si pasa. Ahora. Segundo, si tiene varios síntomas de la lista que aparecieron en las últimas semanas y van aumentando, busque al cardiólogo hoy. No la próxima semana. Hoy. Pida electrocardiograma, monitor Holter de 24 horas y análisis de sangre, troponina, dímero D, BNP. Tercero, si reconoció los síntomas en un familiar, háblele. No mañana. Hoy. La gente suele quitarle importancia a sus propios síntomas. Pero cuando un ser querido dice, me parece que algo no está bien, por favor ve al médico, eso funciona.